Hola, soy Laura Rivas y bienvenido a La Vida que Quiero. Una conversación íntima entre tú y yo donde te propongo temas sobre los que reflexionar y donde te invito a ver la vida desde la posibilidad. Un espacio para aprender a realizarte y a crear la vida de tus sueños. Así que ponte cómodo porque tengo mucho que contarte. Hola y bienvenido a un nuevo podcast y episodio en La Vida que Quiero. Soy Laura Rivas, autora del libro La Vida que Quiero, así como el del hechizo de una marca. Y en este episodio quiero hablarte de un tema que hacía muchísimo tiempo del que quería hablar, y es el del spiritual bypass o bypass espiritual. Me voy a explicar por qué esto es fascinante y todos lo hacemos de una forma u otra y me parece una gran cagada cuando lo hacemos, ¿vale? Antes de pasar al tema de lo que es el bypass espiritual, quería comentarte que ya puedes apuntarte a mi membresía Tenerte a ti mismo. Y de hecho, si eres un oyente del podcast, tienes un pequeño descuento que es si introduces, en el momento de inscribirte, si introduces el cupón podcast, o sea, la palabra es podcast en mayúscula, tienes un 15% de descuento en la cuota de la membresía, ¿vale? Y puedes ir a tenerteatimismo.com, dejaré los links por debajo de los episodios y demás, pero es un pequeño regalo como oyente de este espacio tan especial que es La Vida que Quiero. Y si te gusta y te resuena el mensaje que aquí comparto, los temas de los que abordo, si te ayudan de alguna forma, vas a flipar con la membresía, porque ahí voy a estar, me voy a volcar, me estoy volcando y es mi templo, básicamente. O sea, si esto te parece jugoso, imagina la membresía Tenerte a ti mismo. De hecho, un poco para que entiendas por qué se llama Tenerte a ti mismo, ¿no? El concepto no es que tengas que estar solo o que no necesites a nadie. O sea, tenerte a ti mismo significa que pase lo que pase, siempre puedes contar contigo, ¿no? Y acudir a ti porque sabes cómo se hace. Por lo tanto, ahí enseño un proceso que es el que yo practico, es mi propia práctica, es mi práctica para tenerme a mí misma, para sentirme enraizada, para sentir felicidad, alegría, pase lo que pase ahí fuera, para sentir mi centro y no perderlo. Significa tenerte a ti mismo que la fuerza o la fuente de tu paz y tranquilidad, de tu valía, de tu merecimiento, no es externa, sino que está en ti y sabes cómo acceder a ella, a esa fuente. Significa dejar de depender de los demás para sentirte feliz o valioso, dejar de poner el foco en lo que está fuera, las otras personas, lo que te dan o no te dan, lo que quieres y no tienes, lo que deberías estar viviendo a estas alturas y no es, para volver a ti y habitarte de nuevo. Eso es el mensaje y lo que trabajamos en Tenerte a ti mismo, porque no consiste en saber estar solo o no estar con nadie, sino en entender que no estás solo porque tú estás contigo, en poder estar en relaciones de cualquier tipo, familiar, amistad, laborales, pareja, y que no haya dependencia, en poder trascender los problemas y retos de tu vida sin autocrítica y con los mejores recursos para salir airoso de ello, ¿no? En que tu valor y merecimiento no radica en lo que te admiran, lo que consigues, lo que te aceptan o gustas a los demás, sino en una certeza o una certera sensación interna en ti y de que tú vales y mereces solo por existir. Esto es lo que trabajamos y lo que es tenerte a ti mismo. Es un proceso basado en mi propia práctica. Tiene dos movimientos, un proceso interior, luego un proceso exterior. Hay una serie de herramientas, está lleno de cursos y de lecciones para trabajarte y conocerte a ti mismo y luego tener herramientas para poder vincularte con el mundo y con los demás de una forma sana y feliz sin perderte. Así que puedes ir a tenerteatimismo.com, utilizar mi cupón de regalo para los oyentes del podcast, que es podcast en mayúsculas, y nada, nos vemos ahí en las sesiones en directo y en muchas más cosas que quiero crear para no solo lo que ya hay, que ya es una pasada, sino las cosas que quiero ir añadiéndole conforme vaya creciendo la comunidad. Bien, hablemos de bypass espiritual. Qué ganas tenía yo de hablar de este tema. Y es que el bypass espiritual es lo que evita que muchas personas hagan el trabajo emocional necesario que les llevaría a hacerse responsables de su vida y de su felicidad, ¿vale?
Es una forma de escudarse en roles cómodamente victimistas o no necesariamente todos victimistas, pero es una forma de acomodarte en lo que crees de ti, ¿no? Y aceptar situaciones que en el fondo son inaceptables para no hacer el cambio que tienes pendiente y que te llevaría a una mejor situación. Y lo que hace es utilizar la espiritualidad para no hacer ese cambio, ese trabajo de hacer frente a lo que te está pasando en realidad, ¿vale? Así que el bypass espiritual describe una tendencia a utilizar explicaciones espirituales para evitar problemas psicológicos más complejos, ¿no? Entonces el término fue acuñado por primera vez a principios de la década de los 80 por un psicoterapeuta transpersonal llamado John Welwood en su libro Hacia una psicología del despertar. Y según Welwood, el bypass espiritual se puede definir como una tendencia a utilizar ideas y prácticas espirituales para eludir o evitar enfrentar problemas emocionales no resueltos, heridas psicológicas y tareas de desarrollo inconclusas. ¡Chachán! Entonces, como terapeuta y maestro, él mismo era maestro budista, Welwood comenzó a notar que las personas, incluido él mismo, interesante, una persona despierta, a menudo utilizaban la espiritualidad como un escudo o una especie de mecanismo de defensa, en lugar de trabajar con emociones difíciles o confrontar problemas no resueltos. La gente simplemente los descartaría con explicaciones espirituales, este tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque da pereza, porque es hacer frente a tu inframundo. Claro, cuando tú haces frente a tus heridas emocionales, a tus patrones de pensamiento, patrones de comportamiento que afectan a tu vida, a tus relaciones, a tu capacidad de sentir felicidad en lo que está pasando, a tu estado emocional, a todo, y te escudas en filosofías espirituales, ahora entraré en detalle, porque cada filosofía espiritual tiene su matiz, su tendencia, no estás haciendo el trabajo. Entonces perpetúas el problema o reprimes el problema, ¿no? Es decir, ahora esto se entenderá más cuando dé algunos ejemplos, pero te dices una enseñanza espiritual, te escudas detrás de ella y ya está, aquí no ha pasado nada. Y no es verdad. El problema va a seguir saliendo. Lo que tú no resuelvas emocionalmente va a emerger constantemente, por mucho que te digas, yo qué sé, así es lo que la vida quiso o Dios quiso. No, o sea, sí y no, ¿entiendes? Entonces, si bien puede ser una forma de protegerse a uno mismo, esto del bypass espiritual, del daño o de promover la armonía entre las personas, porque, ojo, todos, o sea, para mí la espiritualidad es una dimensión de nuestra realización, ¿eh? Y es en lo que se basa. Tengo una gran práctica espiritual, fomento esta práctica espiritual, tengo una visión muy práctica de lo que es o cómo tiene que ser la espiritualidad para que sea compatible. A ver, cada uno vive su espiritualidad como quiere, ¿no? Pero para que sea al menos compatible conmigo, tiene que ser muy práctica y tener un enfoque muy peculiar. Y tener una práctica espiritual no deja de que tú tienes que hacer un trabajo de autoconocimiento emocional profundo para tú realmente luego sentir paz, ser feliz, ser dichoso, tener buenas relaciones, saber estar contigo, etcétera, ¿no? En cambio, ¿qué pasa? Cuando hacemos este bypass espiritual, ¿no? Simplemente lo que pasa por alto es el problema, ¿no? Es como te dices una cosa, te saltas el problema y dejas que se pudra sin una verdadera solución, ¿no? Tú estás ahí escudado y tú sientes que estás haciendo algo por el problema. Esa es el intríngulis del tema. Como estás espiritual, ¿no? Que esa es un poco la trampa del desarrollo personal y de la espiritualidad también, ¿no? Como tú de alguna forma crees que estás haciendo el trabajo porque estás espiritual, o a veces incluso caemos con una superioridad moral porque yo soy espiritual, no me fastidies, ¿sabes? Estás saltándote el trabajo que te ayudaría a resolver realmente el problema y de nuevo dejando que se pudra sin una verdadera solución. Entonces, aunque la espiritualidad puede ser una fuerza que te ayuda a mejorar el bienestar como individuo, involucrarte en la evitación espiritual como una forma de evitar sentir los problemas complicados puede en última instancia sofocar el crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿sabes que estás haciendo un bypass espiritual cuando tomas estas enseñanzas espirituales, pues eso, como una forma de evitar ese trabajo? Por ejemplo, decirte que es la voluntad de Dios cuando estás en una situación, me lo invento, un matrimonio claramente infeliz
ya no te digo si abusivo, donde hace tiempo que nada cambia, que nadie se arregla, que te está perjudicando, que te está afectando, o sea, que todos sois infelices allí, es evitar hacer la evolución emocional que te pide que hagas esos cambios y que tomes la decisión que está pendiente, ¿vale? O que te digas o digas a los demás que nada es para siempre y que uses filosofías, por ejemplo, la que está más en la línea de esto es la filosofía budista, por ejemplo, y que no hay que aferrarse a nada y que hay que soltar, puede incentivar tu falta de confrontación y compromiso en una situación o en una relación que necesita, de hecho, hacer frente a la situación y al compromiso por parte de las dos personas, ¿sí? Y ojo, quiero dejar muy claro que aquí no estoy hablando mal de estas filosofías y religiones, ¿eh? Lo que estoy hablando es de la mal uso de estas filosofías y religiones para escudarse. Muy importante. Toda filosofía filosófica o espiritual y religión creo que tiene una gran función y cubre una necesidad del hombre y de la humanidad, que es ese anhelo espiritual, ese anhelo de conectarse con la trascendencia y demás, ¿eh? Pero si utilizamos la espiritualidad para, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo este, ¿no? De no, es que nada es para siempre, no hay que aferrarse a nada, el deseo es la fuente del sufrimiento y tal, y tú estás en una relación donde claramente no te estás comprometiendo, no estás haciendo frente a tus, yo qué sé, patrones emocionales que están afectando a la otra persona, no me fastidies. No me fastidies, ¿sabes? O sea, porque tú sientes que tú te estás trabajando. Básicamente porque, yo qué sé, a lo mejor estás con tu práctica de meditación, tus enseñanzas, y lo que haces en el fondo, estoy entrando en un ejemplo, es reprimir y suprimir toda esa ansiedad que te provoca tus heridas emocionales no resueltas y que se manifiestan, obviamente, se ven magnificadas en cualquier relación. No hay nada que te lleve más a un crecimiento emocional, espiritual y de todos los niveles que una relación. Eso sí que es un trabajo de desarrollo personal, estar en una relación, ¿no? Entonces, si tú te escudas detrás de estas explicaciones, de estas prácticas, para no hacer ese trabajo emocional, guess what? Nada va a cambiar. Vas a seguir teniendo esos problemas y además tú no vas a entender por qué no funciona. ¿Por qué sigo teniendo los mismos problemas con lo espiritual que estoy? ¿Sabes? Si me mato aquí a hacer meditaciones y me calmo y me tal y me cual, bueno, pues porque no te estás haciendo caso para empezar. Yo qué sé, ¿eh? O sea, no estás viendo tus patrones, no estás viendo cómo esto afecta también a la otra persona, tu parte de responsabilidad, cómo contribuyes a... ¿No? A eso me refiero. Por ejemplo, haces también bypass espiritual cuando evitas emociones como la rabia, el enfado, en nombre o porque crees que es poco espiritualmente evolucionado, ¿sí? En el mundo del New Age, que es otro tipo de espiritualidad, ¿no? Donde entra ya, aquí abrimos el melón de la manifestación, que ya sabéis que yo tengo una opinión muy peculiar de esto de la manifestación. Básicamente creo que bueno, en fin, no es el episodio, ya hablé de esta, de hecho, pero sí que en mucha gente que se dice, no, es que esto es una emoción, no sé, no tiene una vibración elevada. No me fastidies, no me fastidies. O sea, la rabia tiene un gran papel fundamental y es necesaria en muchas situaciones. Para empezar, es una llamada a la acción, pone luz en aquello que tiene que cambiar. La rabia es el detonante de la acción, de muchos cambios, es necesaria. Y si tú neutralizas la rabia, otra cosa es cómo respondes, cómo reaccionas a la rabia, pero la rabia, hay una gran información y mensaje en la rabia y frustración que uno puede sentir. Y si ves a alguien que está así enrabiado o frustrado y tú le vienes, o te vienes a ti mismo y te dices, no, es que esto no tengo que sentir esto porque no me eleva mi frecuencia y no podré manifestar. Anda ya. Lo mismo que la tristeza. La tristeza. Yo me acuerdo cuando intentaba ser madre, que fue un calvario, o sea, hasta que no lo conseguí y pasé por muchas pérdidas, cómo me fastidió ese bypass espiritual que yo estaba haciendo, ¿no? Inconscientemente lo estaba haciendo, ¿no? De, bueno, tengo que ser súper positiva, imaginar el no sé qué. Hostia, la leche que me metía, el golpe emocional que suponía cuando tenía una pérdida o no me quedaba embarazada o lo que sea en los procesos de fertilidad. Y cómo sentía mi tristeza como inadecuada y mi miedo como inadecuado porque pensaba que interferiría en la manifestación de mi bebé. Madre mía, por favor, hasta que no me liberé de esto y di cabida, de hecho, a
a todo el rango de mis emociones gracias a la compasión hacia uno mismo, que de hecho la misma práctica es la que enseño en mi programa Cultiva la compasión hacia ti mismo. Dejaré el enlace debajo por si te interesa trabajar conmigo en este tema. Pues no se me fue, o sea, no salí de ese bypass espiritual hasta que no dije, un momento, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, todas mis emociones son buenas básicamente porque están y merecen existir, ¿no? O estás haciendo bypass espiritual cuando te dices cosas como tú visualízalo, porque tú creas tu realidad y tú manifestarás sin más, sin tener en cuenta la complejidad de la vida de las personas, el factor azar, el factor suerte. Es un pensamiento muy, muy mágico y muy desde el privilegio, ¿no? Porque hay muchas cosas que se consiguen precisamente porque pasas a la acción y mucha gente en cambio se queda encallado o encallada en la no acción con este bypass espiritual de no, yo es que lo estoy manifestando porque lo estoy visualizando ya, bueno, pero lo que tienes que hacer es salir ahí fuera, ¿no? Y persistir, y seguir persistiendo y salir de un pensamiento mágico. Está bien, imaginar cosas son grandes herramientas de anclaje, pero no me fastidies. O si solo quieres energía positiva, ¿no? Lo que te decía antes, ¿no? De elevar tu frecuencia, etc. Entonces, eso es bypass espiritual. Y lo hacen todo el mundo en la corriente religiosa o filosófica en la que esté. Si eres musulmán, con el Islam. Si eres cristiano, con... El cristianismo tiene una parte del soportar, el cristianismo y el judaísmo, ¿no? No, esto es la voluntad de Dios. Bueno, a lo mejor la voluntad de Dios también es... Y estás ahí aguantando y soportando lo insoportable, y a lo mejor Dios lo que quiere es que trasciendas eso, yo qué sé, ¿sabes? O... El budismo tiene también, como te daba ese ejemplo, ¿no? Es ideal para aquellas personas que quieran evadir su responsabilidad, ¿no? No, todo es impermanente. Ah, pues ya me está bien. Como todo es impermanente, no me tengo que comprometer con nada, ¿no? Ay, ¿has visto qué interesante que es este tema? Por lo tanto, un bypass espiritual sería una desviación de carácter espiritual del trabajo emocional y de introspección que uno tiene que hacer. Eludir lo espiritual es una forma, eludiendo el trabajo que tienes que hacer a través de lo espiritual, es una forma de esconderse detrás de la espiritualidad o de las prácticas espirituales. Entonces, impide que la persona reconozca lo que siente para empezar. No hay una validación de lo que estás sintiendo, no lo reconoces. Y del problema en realidad también. No hay un reconocimiento pues eso, de cuál es mi parte. ¿En qué estoy siendo yo responsable? ¿En qué estoy yo contribuyendo a esta situación? Por lo tanto, si no reconozco mis emociones, no reconozco la realidad, no acepto lo que hay y no analizo, no tengo una capacidad autorreflexiva de ver en qué estoy contribuyendo yo a esta situación y qué me está pidiendo la vida que haga, ¿no? O sea, ¿qué cambio tengo yo pendiente? Porque claramente ninguna corriente espiritual, ningún Dios, desde mi humilde opinión, quiere que tú seas infeliz y que sufras. No creo que Dios quiera esto para ti, de verdad, ¿vale? Por lo tanto, cualquier sensación, respuesta emocional es una señal de ti, de tu ser esencial, que te dice, presta atención, algo tiene que cambiar, en algo tienes que fijarte. No amordaces esas señales, ¿vale? El bypass espiritual también hace que evites sentir ira, como te estaba diciendo, porque cuando estás... puede suceder, no todo el mundo, ¿no? Que cuando tienes una práctica espiritual y estás muy metido en ello, puedes sentir un poco tu ego y sentir un poco de superioridad espiritual y que creas que la ira o la frustración sean emociones impuras, no impropias de alguien evolucionado. Cuando ya te he dicho antes que la ira, el enfado, la rabia tienen un papel fundamental y un gran mensaje. También estás en bypass espiritual cuando crees que los eventos traumáticos deben servir como experiencias de aprendizaje. Esto a mí me pone de una mala leche impresionante, porque me lo han hecho. A mí me han llegado a decir de la pérdida de un bebé en el segundo trimestre que yo tenía una lección que aprender. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Lo que a mí me pasó fue una tragedia. Y no tiene sentido. No lo necesitaba. No aprendí nada nuevo de eso, solo sufrí. Para mí eso fue un trauma. Me sumió en una crisis muy bestia.
durante un año o más. Muy bestia. Yo quería desaparecer. ¿Cómo me vas a decir que yo tenía una elección? O sea, ¿cómo le vas a decir a alguien que su cáncer era una lección que aprender? Que un accidente de alguien a quien quiere era una lección que aprender. Eso son desgracias. Y uno, claro que luego saca, no sé, conclusiones o de cualquier evento traumático, una forma de procesar ese trauma es convirtiéndolo en algo, ¿no? Es una forma de honrarlo también, ¿no? Para mí fue un ahondamiento en mi espiritualidad, pero yo tengo clarísimo que yo eso no lo necesitaba. Nadie necesita un accidente, nadie necesita un problema de salud, ¿sí? Se aprende, las lecciones vienen de los errores, no de las desgracias. Entonces, cuando tú te dices o te dicen o le dices a alguien, bueno, tienes que aprender, se aprende algo de la experiencia, estás haciendo un bypass espiritual como la copa de un pino y es muy dañino, ¿vale? De que hay algo positivo detrás de cada experiencia negativa. Pues, ¿qué quieres que te diga? La verdad, a ver, si eres una persona constructiva, positiva, enfocada en el crecimiento como yo, al final, es que yo lo siento, yo no le veo nada positivo a mi pérdida. Mira, estoy pensando así, digo, de verdad, no lo necesitaba. De ahí saqué algo, evolucioné, me doblegó la vida y de ahí salió una nueva Laura. Pero me repito, es decir, se aprende de los errores, no de las desgracias y de las tragedias. También estás haciendo un bypass espiritual si crees que la práctica de la espiritualidad es siempre positiva, como la meditación o la oración. También estás en un pleno bypass espiritual cuando estás en un idealismo extremo de gurús, de maestros y demás. Si estás con sentimientos de desapego de la realidad, ¿vale? Es también bypass espiritual cuando estás únicamente centrado en lo positivo y en ser demasiado optimista, total, porque hay una negación, estás en negación. Si hay una situación que es difícil y tú estás en, no, tengo que ser positivo, no, es como, bueno, sí, claro, el optimismo es necesario, pero también primero tienes permiso para sentir emociones negativas, para quebrarte, para sentir lo peor, y también muchas veces, por ejemplo, en un contexto de relación, o sea, el tú intentar ser positivo cuando hay un conflicto con tu pareja no hace que el conflicto desaparezca. Es hacer el avestruz. Por lo tanto, lo que la situación te pide es que con esta actitud posimista, a saber qué es esta actitud, ¿no? Optimista. Con esta actitud optimista, investigar con curiosidad y compasión qué está pasando para ir a la raíz del conflicto y ver cómo las dos personas podéis encontrar una situación que sirva a los dos y resolver el conflicto. Porque pensar en positivo de una situación negativa no va, de verdad, es hacer el avestruz, ¿vale? Es hacer el avestruz, no arregla nada. Es también bypass espiritual, proyectar tus propios sentimientos negativos en los demás. No, es que la otra persona es cuando en realidad eres tú, ¿no? Es también bypass espiritual fingir que las cosas están bien cuando claramente no lo están, hacer el avestruz, lo que te decía. Superar también, pensar que superar los problemas es posible mediante el pensamiento positivo, total, ya lo hemos hablado antes. Pensar que puedes superar tus emociones. Básicamente, cuando tú crees que tú puedes superar tus emociones, en realidad lo que te estás diciendo es que puedes reprimirlas y suprimirlas y hundirlas hasta el fondo, encerrarlas en un trastero y tirar la llave al mar, ¿vale? Porque las emociones no se superan. Tienes que sentirlas y tienes que procesarlas. De lo contrario, te vas a pegar una castaña. Como no proceses esas emociones, porque las emociones es como el agua. O sea, tú puedes, poner, unos trapos, pero la filtración va a terminar apareciendo, ¿sí? Es también bypass espiritual utilizar mecanismos de defensa como la negación y la represión, muy vinculado con la negación de la realidad y la represión de tus emociones, sobre todo las tuyas. Y básicamente la derivación espiritual es una forma superficial de pasar por alto los problemas de una manera que podría hacernos sentir mejor a corto plazo, pero que en última instancia no resuelve nada y simplemente deja que el problema persista. ¿Ves ahora por qué era importante que hablase de este tema? Sobre todo, esto se da, o sea, es que lo hacemos todos y hay gente que lo hace más
y es una forma de no querer hacer frente. Que lo entiendo, o sea, porque da miedo hacer frente a ese inframundo, ¿no? Yo le llamo el inframundo a ese mirar de frente tu parte. Y que tu parte y tus patrones y tus heridas y bueno, pues esa parte compleja, ¿vale? Pero cuando miras de frente esa parte compleja es cuando entonces procesas las cosas, las puedes trascender, puedes cambiar patrones porque pones conciencia y es cuando realmente existe un cambio. De hecho, por eso creé Tenerte a ti mismo. ¿Cómo sabes también que estás haciendo un bypass espiritual? Bueno, cuando te dices expresiones como tú creas tu propia felicidad, eso fue lo mejor, ¿no? O sea, sucedió por una razón, es una bendición disfrazada, buena vibra solamente, en esa línea, básicamente, ¿no? Es como utilizar tópicos en lugar de preguntarte a quién ayuda realmente este comentario, porque puede ser que te esté ayudando a ti, si tú se lo das a alguien, puede ser que te esté ayudando a ti porque estás incómodo ante el sufrimiento de la otra persona y crees que diciéndole esto, pues bueno, le estás ayudando, cuando realmente seguramente lo que estás haciendo es una invalidación de su experiencia y no estás realmente consolando a la otra persona, no estás realmente dándole comprensión a alguien, sino que estás descartando una situación difícil porque crees que así se sentirá mejor y así tú también te puedes sentir mejor. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? Tiene muchas capas de complejidad lo que estoy diciendo. Por lo tanto, lo hacemos, o lo hace, seguramente conoces a alguien a tu alrededor que hace esto, y como se disfraza la persona de persona evolucionada, sí, sobre todo evolucionada, moralmente superior y demás, no se da cuenta de que está utilizando un mecanismo de defensa para protegerse de lo que intuitivamente cree que será doloroso de afrontar, ¿vale? Pero esta protección tiene un coste, y es que tu vida realmente no cambia. O sea, ignorar y evitar los problemas puede empeorar además el problema. Lo puede empeorar y además porque entras en negación. Es que de nuevo no estás haciendo frente a la realidad. Este tipo de pensamiento, el bypass espiritual, está muy propiciado también en la cultura del bienestar, que perpetúa ideas de positividad tóxica y optimismo permanente. Y por lo tanto, este tipo de pensamiento enseña a las personas que no pueden estar bien ni saludables a no ser que sean capaces de superar cualquier negatividad, ¿vale? Es lo que te decía antes yo del ejemplo, ¿no? Es decir, en mi búsqueda de mis hijos, en mi proceso de fertilidad hace ya varios años, yo sentía que no podía en hacerlo con tristeza y miedo. Pero en cambio fue cuando, gracias a la compasión, a la práctica de la compasión hacia mí misma, me permití sentir ese miedo y esa tristeza, que hice frente a lo que estaba pasando de una forma más realista y que me permitió seguir avanzando y seguir persistiendo y seguir intentándolo y gracias a la vida y gracias a Dios, o sea, lo conseguí y mira, tengo mis hijos y en este sentido pues bien, ¿no? Pero fue una época muy compleja que creo que ese bypass espiritual en el que estaba me estaba haciendo sufrir más. Y creo que está muy propiciado por esta cultura del bienestar, con este mensaje siempre positivo, etc. Porque lo que pasa es que las emociones negativas son normales. Y a menudo son una señal de que algo necesita cambiar. Por lo tanto, si las ignoramos, estamos ignorando las señales que son necesarias, o sea, las señales de nuestro ser esencial, de la vida, que nos dicen, algo tiene que cambiar. Y cuando tú estás ignorando esto, estás provocando que haya problemas peores. Y ojo, la espiritualidad, quiero puntualizar esto, muchas veces es lo que nos ayuda a tirar adelante momentos angustiosos. Personalmente, para mí, a mí me sostiene mi espiritualidad. O sea, hay cosas en mi vida que me superan. O sea, son demasiado grandes. Y mi práctica espiritual, mi conexión con aquello, el Dios de mi creencia, me ayuda. De verdad que me ayuda. ¿De acuerdo? O sea, es necesario. Creo que somos seres espirituales y necesitamos de esta práctica espiritual, ¿vale? Pero la utilización o el caer en dinámicas que no nos son propicias, pues nos impacta negativamente.
básicamente porque nos puede dar ansiedad y no entenderemos por qué, pero tú estarás con ansiedad y tu ansiedad será tu subconsciente diciendo algo no encaja, algo no te funciona. Tú ya puedes estar diciéndote, Misa, que esto no te funciona, estás tú con tu ansiedad, puedes tener lealtad ciega a los líderes, ojo con esto, puedes caer en patrones de codependencia y no salir de relaciones que no te hacen bien, puedes tener problemas de control, desprecio por la responsabilidad personal, porque ya te está bien, ¿no? Como te dices estas cosas, estos mensajes, no estás reconociendo que tienes una responsabilidad en tu parte, que te pide que, bueno, que asumas esa parte. Puede crear también confusión emocional, porque tú puedes decirte una cosa y claro, tu ser esencial siente otra, o sea, ¿no? Es como, incluso si tú eres receptor de este mensaje de alguien que está haciendo bypass espiritual, entras mucho en un pensamiento muy confundido, estás como, no entiendes por qué tú piensas una cosa, pero tu cuerpo siente otra, es un estado bastante angustioso. Luego también puedes caer en tolerancia excesiva hacia comportamientos inaceptables o inapropiados, por la idea esta de Dios te lo manda y es la voluntad de Dios. Dices, bueno, pues no sé qué decirte, la verdad. Puedes también caer en sentimientos de vergüenza, en narcisismo espiritual, que lo que hace este narcisismo espiritual es hacer el uso de esta práctica espiritual como una forma de aumentar tu importancia personal, negar las emociones difíciles, que ya te lo he dicho antes, sobre todo, para mí este es el como más importante, y también el descartar las emociones de las otras personas. O sea, si tú estás en este o sea, si tú estás en esto, en este mecanismo, verás con condescendencia y como por encima las emociones de los demás y creerás que es que pobrecitos, que no están tan evolucionados como tú, que no lo entienden, que tienen comportamientos bajos, ¿sí? Poco elevados, ¿no? Cuando lo que estás haciendo es una luz de gas a la otra persona y seguramente estás contribuyendo al conflicto de una manera inmensa. Por lo tanto, es una forma de juzgar a los demás cuando tú estás en tu bypass espiritual. Así que aunque tú crees que estás evolucionando, en realidad te estás obstaculizando el crecimiento, porque de tus emociones son señales de tu subconsciente, o sea, son señales de tu ser esencial que te está diciendo, está intentando hacer que emerja algo de tu subconsciente al consciente para que puedas ocuparte de ello. Y si tú haces el avestruz, juzgas a los demás, caes en el victimismo, victimizas a los otros, no tomas responsabilidad, etcétera, 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 todas las cosas que he estado diciendo aquí, de verdad, el problema en el que estés no va a cambiar, no se va a solucionar, sino que va a ir a más. Así que aquí, con este episodio, lo que intento es invitarte a que te fijes si estás teniendo alguna tendencia a este bypass espiritual, veas, sí, que seas franco contigo mismo, que veas dónde te lo estás haciendo a ti mismo, dónde lo estás haciendo a otra persona y de nuevo que puedas desarrollar tu práctica espiritual teniendo en cuenta pues que puedes desviarte por allí, ¿vale? Que tú sigas con tu práctica espiritual, porque de nuevo te acompaña, la necesitamos, nos ayuda a trascender momentos difíciles, nos acompaña en momentos buenos también, ¿vale? Pero no evitemos hacer el trabajo que tenemos pendiente, de ver nuestra parte, de mirar nuestro inframundo y hacer ese trabajo emocional que repercute en nuestras relaciones, en solucionar las situaciones difíciles en nuestra vida, incluso laborales, etcétera, ¿sí? En fin, espero que este episodio te haya parecido interesante. De nuevo te invito a que te unas a Tenerte a ti mismo. Y si eres un oyente del podcast, recuerda que tienes el cupón de descuento podcast en mayúscula, que te aplica un 15% de descuento en la cuota mensual, porque es el sitio donde seguir ahondando en esa soberanía emocional en ti para saber recuperar tu centro y poder sentir felicidad y plenitud y trabajarte y superar todos este sufrimiento mental y emocional en el que todos estamos. Y también puedes ir a mi curso gratuito Ser Más Feliz, que está en mi web, laurarribas.com, o cursosermasfeliz.com, y ahí verás que puedes apuntarte gratis. Es un curso en el que te ayudo a reenfocar la mirada para ver la vida con más ilusión, alegría y optimismo.
Es una primera cata de mi forma de ver las cosas. Y si te gusta y resuena contigo, pues te invito a seguir trabajando profundamente en esta práctica que es la de tenerte a ti mismo. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.